Hola a todos, sean bienvenidos. Soy Jenny Parra y el día de hoy estudiaremos el sistema nervioso periférico. Así que toma apuntes y disfruta de este aprendizaje. Sistema nervioso periférico. El término sistema nervioso periférico hace referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central, es decir, que están fuera del encéfalo y de la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por los pares craneales, los pares espinales y los ganglios asociados. Los pares craneales son los nervios que conectan la cabeza, el rostro, los ojos, la nariz, los músculos y los oídos con el cerebro. Los pares espinales son los nervios que conectan la médula espinal con el resto del organismo. Y los ganglios asociados son más de 1.000 millones de células nerviosas que recorren todo el cuerpo. De esta manera, los pares craneales también son llamados nervios craneales, los cuales son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro a nivel del tronco del encéfalo, para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. A su vez, están conectados al encéfalo. Estos tienen la función de ramificarse a diferentes partes del cuerpo y cumplir funciones específicas. Los pares craneales se llaman así porque se cuentan a pares, es decir, uno en el lado derecho e izquierdo del cerebro. Así hay 12 nervios craneales apuntando hacia el hemisferio derecho y otros 12 nervios craneales apuntando hacia el lado izquierdo de manera simétrica. Enfoquémonos entonces en conocer cuáles son los 12 pares craneales y sus principales funciones. Nervio olfatorio par craneal 1. Este nervio craneal se dedica a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato y por lo tanto es una fibra aferente. Es el más corto de los pares craneales, ya que su lugar de destino está muy cerca de la zona del encéfalo. Nervio óptico par craneal 2. Este nervio también forma parte de las fibras aferentes y se encarga de transmitir al cerebro la información visual que recoge el ojo y surge desde el diencéfalo. Nervio oculomotor par craneal 3. Este nervio también es conocido como nervio motor ocular común. Este nervio craneal manda órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en los movimientos de los ojos y hacen que la pupila se dilate o se contraiga. Nervio troclear o patético par craneal 4. Como el nervio oculomotor, este par craneal se ocupa del movimiento de los ojos. En concreto, manda señales a los músculos oblicuos superiores del ojo. El lugar donde surge este par de nervio es en el mesencéfalo. Nervio trigémino par craneal quinto. Se trata de uno de los pares craneales mixtos porque tiene funciones tanto motoras como sensoriales. En su faceta de nervio motor, manda órdenes a los músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación y como nervio craneal sensorial recoge información táctil propiciativa del dolor de varias zonas de la cara y boca. Nervio abducente par craneal sexto. Este es otro de los pares craneales encargados de hacer que el ojo se mueva. En concreto, se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto donde está la nariz. Nervio facial par craneal séptimo. Es uno de los pares craneales mixtos que se encarga tanto de mandar órdenes a los músculos de la cara, dedicado a dar expresiones faciales, como a las glándulas lagrimales y salivales. También recoge datos gustativos de la lengua. Nervio vestibular par craneal octavo.
Este es uno de los pares craneales sensoriales y recoge información de la zona auditiva. En concreto, recibe datos relativos a lo que se oye y a la posición en la que se encontraban respecto a la gravedad, lo que permite mantener el equilibrio. Nervio glosofaríngeo par craneal noveno. Es un tanto sensitivo como motor, y tal y como su nombre lo indica, tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe. El conducto que comunica la boca con el estómago recibe información de las papilas gustativas de la lengua, pero también manda órdenes tanto en la glándula parótida como los músculos del cuello que facilitan la acción de tragar. Nervio vago par craneal décimo. Este par craneal lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringeos y laringeos. Manda fibras nerviosas del sistema simpático a las vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y reciben información gustativa que llega desde la epiglotis. Nervio accesorio par craneal onceavo. Este par craneal también se le conoce como nervio espinal. Se trata de uno de los pares craneales puros y activa los músculos de trapecio y esternocleidomastoideo que intervienen en el movimiento de la cabeza y los hombros, de modo que sus señales se hacen notar en la parte superior del tórax. Nervio hipogloso par craneal doceavo. Este es el último par craneal. Al igual que el nervio vago, activa los músculos de la lengua y participa en la acción de tragar. Así pues, trabaja junto con los pares craneales 9 y 10 para permitir que la deglución se realice correctamente, algo fundamental para el buen estado del organismo. De esta manera, decimos entonces de dónde emergen los pares craneales exactamente. Primero, sobre el tallo cerebral está el par 1 y par 2. Desde el mesencéfalo son el par 3 y el par 4. Desde el puente de Valerius o la plataforma son los nervios craneales 5, 6, 7 y 8. Y desde el bulbo raquídeo son los pares craneales 9, 10, 11 y 12. Pares espinales. Los nervios espinales o raquídeos son aquellos cuyo origen se encuentran en la médula espinal y que llegan a distintas zonas atravesando los músculos vertebrados. Pertenecen al sistema nervioso somático e incluyen un total de 31 pares en nervios que inervan todo el cuerpo, con la excepción de la cabeza y algunas partes del cuello. De los 31 pares que conforman el conjunto de nervios espinales, existen 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un par cocigeo. Además, todos ellos tienen una función mixta, es decir, son tanto sensitivos como motores, llevando información tanto de la médula espinal o hacia ella. Los nervios espinales se dividen en 5 grupos. Cada uno de ellos está relacionado con una zona de la columna vertebral y sus nombres tienen origen en las vértebras de las que surgen. Los nervios cervicales son aquellos nervios espinales cuyo origen se encuentra en el segmento cervical de la columna vertebral, a pesar de que solo existen 7 vértebras cervicales de la C1 a la C7. Esto hace que sean nervios distintos al resto, ya que los demás emergen por debajo de las vértebras que les dan sus nombres. Los nervios cervicales, por otro lado, inervan músculos como lo son el esternocleidomastoideo, esternotiroideo y el omoideo. Los nervios torácicos son 12 nervios espinales cuyo origen se encuentra en las vértebras torácicas. Cada uno de ellos sale por debajo de la correspondiente vértebra. Sus ramas van directamente hacia los ganglios paravertebrales que forman parte del sistema nervioso autónomo. Los nervios torácicos están implicados en las funciones de órganos y glándulas con la cabeza, cuello, tórax y en el abdomen. Los nervios lumbares son aquellos que emergen de las vértebras lumbares. Están separados en 2 divisiones, una posterior y las otras anteriores. Las divisiones posteriores son las ramas mediales de los nervios lumbares que pasan cerca de los procesos articulares de las vértebras y terminan en el músculo multifido. Las divisiones anteriores y sus ramificaciones aumentan de tamaño cuando más abajo en el cuerpo se unen cerca de los ramicomunicantes grises
de los ganglios lumbares y el tronco simpático. Los nervios sacrales son 5 pares de nervios espinales que salen por el sacro en la parte inferior de la columna vertebral. Sus raíces comienzan dentro de la columna a nivel de la vértebra 1, donde empieza el caudal equino y más tarde desciende hasta la altura del sacro. Son responsables de la mayor parte de la percepción sensorial de los movimientos de las extremidades inferiores del cuerpo humano. Por último encontramos el nervio gocigeo, es el nervio 31 de los pares espinales, surge del cono medular y su raíz anterior ayuda a formar el plexo coxígeo. Sus ramificaciones llegan principalmente a la piel sobre la parte trasera del coxis. Por último, es preciso apuntar que los nervios espinales son los encargados de llevar la respuesta elaborada por el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, de tal manera que podamos reaccionar y desenvolvernos correctamente en nuestro entorno. Los ganglios asociados se componen a grandes rasgos por cuerpos celulares de nervios aferentes y axones neurales. Estos ganglios pueden dividirse en sensoriales y autónomos, donde se encuentran los ganglios nerviosos. Como ya sabemos, los ganglios, aunque reciben y tienen funciones relacionadas con el sistema nervioso central, estos no son clasificados dentro de estas estructuras, por lo tanto son considerados partes exclusivas del sistema nervioso periférico. Estos pueden dividirse en dos tipos. Ganglios vegetativos, constituidos por células nerviosas multipolares situadas alrededor de las vísceras, sobre las que actúa y reciben señales del sistema nervioso central y las envía hacia la periferia. Y los ganglios espinales o ganglios de las raíces dorsales, los cuales se encargan de recibir señales de la periferia para enviarlas al sistema nervioso del cerebro. Muchas gracias a todos por haber participado de estas